¿Ahí se ve bien, chicos? Perfecto. Ahí está. No estaba escuchándolos. Ahora, ¿ahí se ve? Sí. Listo, perfecto. Bueno, arranco. Este caso fue, bueno, vino a colación a raíz de un caso que tuvimos en el Casa Cuna, de un falote extremo, ¿sí? Y, bueno, básicamente este es el paciente. Es un paciente que tenía 2 meses de edad, pesaba 3 kilos, con un antecedente de, bueno, había nacido pretérmino, tenía una sospecha de síndrome de George y tenía básicamente un falote extremo con múltiples trombos en todo el cuerpo. Estaba internada en la UTI pediátrica desde que nació, actualmente intubada con un tubo 3,5 de diámetro interno sin balón. Tenía a su vez una infusión continua de noradrenalina a 0,05 gamma kilo minuto. Y como dije, para redondear el caso, digamos, sería un caso de un falot con muchas colaterales sistémicas aortopulmonares, que ya vamos a ver qué es todo esto, hacia el pulmón izquierdo. El plan quirúrgico era una anastomosis o un shunt subclavio pulmonar, o sea, derivar sangre del sistema digamos, de lo sistémico a lo pulmonar, ¿sí? A través de la subclavia, y además resecar un trombo que estaba ubicado en la vena cava superior. Este paciente contaba con los siguientes accesos. Bueno, obviamente ya como dije estaba intubado y además tenía una central doble lumen 4 French en la vena yugular interna derecha. Se intenta colocar una vía femoral venosa izquierda, que no se puede, luego se intenta con la derecha, tampoco se puede, eso bajo punción, digamos, por el anestesiólogo, y luego se intenta hacer una venodisección quirúrgica de la vena, pero tampoco se logra pasar bien la cuerda por los múltiples trombos que tenía, y se termina largando la cirugía solo con el doble lumen de la yugular interna derecha. Además, se le coloca un catéter radial 22G en la arteria femoral izquierda. Bueno, este paciente pesaba, como dijimos, 3 kilos, así que se le administran 0,1 miligramos de kilo de becuronio, que más o menos es 0,3 miligramos, 30 gamas de fentanilo, que más o menos son 10 gamas kilo, y 30 miligramos de ácido tranexámico. El seteo ventilatorio inicial fue arrancamos con presión control, una presión inspiratoria de 13, que daba para una compliance más o menos de, o sea, según la compliance del paciente, nos dio un BT más o menos de 25 mililitros a una frecuencia de 45 por minuto con un TI del 0,7 y una PIP inicial de 5 centímetros. Bueno, quedaron no le den bolilla a las referencias que quedaron abajo que están mal, bueno, quedaron de otra diapositiva. Los vitales al inicio de la cirugía son de 130 a 50-30, saturaba a 75, a FIO al 100%, y tenía una temperatura rectal un poco menor a la nasofaringia, esperable. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen los termómetros es estimar la temperatura vascular a través de distintos sitios. En este caso, el recto está menos vascularizado que la nasofaringe, que tiene una gran relación con lo que es la carótida, cuando pega la vuelta en el cráneo. Eso está muy cerca de lo que es la nasofaringe, y entonces eso permite estimar muy bien lo que es la temperatura cerebral o símil cerebral o algo más parecido a la cerebral que tenemos, que es la nasofaringia. Si uno mete un termómetro bucal, por ejemplo, y lo lleva al esófago, eso va a estimar quizás mejor temperaturas en cavidades izquierdas por la relación entre el esófago y la aurícula izquierda. Pero en este caso usamos nasofaringia. Y por eso es mayor generalmente la nasofaringia a la rectal. Eso es algo normal, digamos. El paciente ingresó a quirófano a las 9 de la mañana, más o menos. Durante 2 o 3 horas se intentó invadir al paciente por todo esto que les comenté, que primero se arrancó con varias punciones guiadas por el anestesiólogo, luego por el cirujano, y luego se terminó haciendo venodisección, lo cual fue todo, digamos, dificultoso, y eso llevó un tiempo, y recién el paciente entra a la cirugía propiamente dicha, digamos, a la anastomosis, en bomba a las 12 horas de mediodía.
tuvo parada circulatoria de 28, se inició con un NIRS de 60 como valor inicial. ¿Sí? Tuvimos más o menos un clampeo de 1.200 unidades internacionales de heparina, que son laboratorio, digamos, más llamativo en esta cirugía fue la evidencia de sangrado endotraqueal en gran cantidad. O sea, nosotros de repente nos dimos cuenta que las tubuladuras digamos, de la máquina de anestesia tenían gran cantidad de sangre. Por lo menos tenían seguramente 50, 100 mililitros, probablemente tenían. A lo que se hizo, o sea, la conducta de esto fue intentar hacer algún tipo de lavado fisiológico para que no se tape el tubo y que no obstruya, digamos, y que no deteriore la performance de la ventilación. Y se terminó luego, digamos, o sea, uno hacía el lavado y volvía a venir sangre al rato. O sea, que el paciente seguía sangrando o tenía como una hemorragia intraalveolar, digamos, que se expresaba en ver sangre en la tubuladura. Y a las 15 horas el paciente se intenta sacarlo de bomba con alta dosis de vasoactivos, con altas infusiones de fluidos, termina falleciendo el paciente en quirófano. Bueno, ¿cómo encaramos este tema de la tetralogía Fallot? Básicamente, la tetralogía Fallot consta de varias anomalías congénitas que se juntan, ¿sí? Las más características son la C y B que tiene el paciente, tiene como las dos cavidades conectadas, ahora lo vamos a ver en un modelo. Luego tiene lo que se llama cabalgamiento aórtico, que es la aorta, está como entre medio del septum, o sea, está como, se le llama cabalgando porque está como por encima del septum, y eso lo que hace es que cuando uno tiene, por ejemplo, una contracción ventricular derecha, no solo sale hacia la arteria pulmonar, sino que también se va hacia la aorta. Además de que puede ir sangre al ventrículo, digamos, pero como la aorta está corrida hacia el septum, termina saliendo parte de la sangre hacia la aorta. Además, tienen como algo característico la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que esto es algo que en este paciente estaba muy marcado, y crónicamente luego, a raíz de estas tres lesiones, terminan desarrollando hipertrofia del ventrículo derecho. Además, pueden tener anomalías coronarias, que eso es importante porque pueden tener, por ejemplo, la descendente anterior naciendo de la coronaria derecha. Eso es importante a la hora de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que fueron reparados de un Fallot y pueden llegar a tener algún grado de anomalía coronaria post-reparo o post salida de bomba o post cualquier procedimiento digamos, cardiológico que haya tenido, puede llegar a obstruirse la descendente anterior de una manera mecánica por la cirugía. Y lo que quiero que se lleven de la clase es que son pacientes que tienen hipoflujo pulmonar. ¿Sí? Al tener esta gran obstrucción al tracto de salida, termina siendo muy dificultoso que la sangre llegue a la arteria pulmonar y por ende llegue a los pulmones. Entonces termina sorteándose esa obstrucción que tiene el mismo paciente y se termina yendo hacia otro lado. ¿Hacia dónde se va? Principalmente se va hacia la aorta y hacia el ventrículo izquierdo. Eso lo que nos roba, digamos, en algún punto es todo el flujo pulmonar y por eso estos pacientes tienen hipoflujo pulmonar. Entonces, para entenderlo de una manera, de un modelo, voy a poner uy, se me fue. Quise poner ya voy, quise poner el puntero, se me fue la mierda todo. Opción de puntero láser. Bueno, entonces, para entender básicamente el Fallot, si por ejemplo se nos presenta una cirugía, cualquier cirugía, por ejemplo una cirugía no cardíaca, y el paciente tiene Fallot y no sabemos qué hacer, es muy fácil. Fíjense, tenemos todo lo que es cavidades de inferior, vena cava superior y seno coronario, básicamente, que son las tres fuentes para llenar la aurícula derecha, digamos. Eso normalmente en escenario pulmonar, sin comunicación entre los ventrículos. En este caso, fíjense a la derecha, tenemos que viene todo el flujo del retorno venoso, que recién les comenté, de la vena cava superior, de la vena cava inferior, del seno coronario, atraviesa los conflictos de intereses. ¿Qué pasa? Por un lado, hay una obstrucción al tracto de salida que me entorpece la salida del flujo hacia la arteria pulmonar. Y por el otro lado, tengo este ofrecimiento del ventrículo izquierdo para recibir sangre. Entonces, va a haber un juego entre estas dos resistencias o estas dos digamos, estos dos sitios donde puede pasar flujo, que según cómo esté configurado el sistema en mi paciente, o hacia el ventrículo izquierdo / aorta. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que yo pueda modificar de alguna manera en mi paciente
esta derivación de flujo, digamos, una vez que llega al ventrículo derecho, ¿cómo puedo hacer yo para optar por que se vaya o al ventrículo izquierdo o a la arteria pulmonar? Los escucho. Es decir, estos pacientes tienen ya de por sí hipoflujo pulmonar, o sea, se deriva demasiada sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cómo puedo hacer yo para aumentar que estos 3 litros por minuto que se van al ventrículo izquierdo empiecen a ir un poco más hacia la arteria pulmonar? ¿Aumentando la poscarga? Bien, ¿cómo sería eso? A ver. ¿Subiendo un poco la TA? Sí, pero ¿cómo sería, digamos, está bien lo que decís, ¿cómo sería la explicación de por qué, o sea, por qué me sirve aumentar la poscarga? Porque, o sea, generarías menos desbalance en este gradiente de presiones que tenemos. Bien, O sea, ese básicamente, ofrecimiento. si yo aumento las presiones en la aorta, o Sí. sería, digamos, resistencia vascular periférica, eso me va a aumentar la poscarga y me va a terminar, digamos, impidiendo que cierto volumen de sangre ingrese al ventrículo por tener mayores presiones de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, digamos. ¿Sí? Claro. Algo así sería, ¿está bien? No es tan simplístico, pero esta manera de entenderlo explica, o sea, ayuda a después resolver todos los problemas clínicos que hay del faloto. Eso es una manera. ¿Qué otra manera tengo? Disminuir aún más la presión pulmonar. Bien, perfecto. O sea, facilito de una manera que pase la sangre, que normalmente hay una resistencia vascular pulmonar basal en todos los pacientes, y yo disminuyo esa resistencia vascular pulmonar para que haya más flujo por el tracto de salida, eso va a favorecer el flujo hacia la arteria pulmonar. Entonces, fíjate, Franquito, que ya resolviste todo el algoritmo del faloto. O sea, o por un lado puedes tener estrategias para disminuir la resistencia vascular pulmonar, y por el otro lado puedes tener estrategias para aumentar la resistencia vascular sistémica. Con esas dos terapéuticas, digamos, uno ya puede manejar casi todo el faloto, ¿sí? Que básicamente lo que uno intenta hacer es aumentar el flujo pulmonar, ya sea con medicamentos, ya sea con prostaglandina, ya sea con cirugías. Uno siempre lo que intenta es aumentar el flujo pulmonar. Excelente. A ver si pasa esto. Espérame que está tildado. Ahí está. Entonces, quirúrgicamente, ¿cómo se resuelve esto? Que es la cirugía que nosotros teníamos en este caso, es hacer una derivación subclavio pulmonar. O sea, se hace a través de un tubo de Goretex, se conecta parte de la circulación sistémica, se va a derivar hacia la arteria pulmonar derecha. Eso hace, digamos, que haya flujo en las arterias pulmonares y, digamos, de alguna manera aumente el QP o el gasto cardíaco derecho, pulmonar, perdón, y puede haber, digamos, perfusión pulmonar, ¿sí? Es una manera quirúrgica de aumentar el flujo pulmonar. Bueno, esto se le ocurrió a Blalock, que era este cirujano que está acá, que es el de la izquierda. Thomas era su instrumentador quirúrgico, un ayudante quirúrgico que luego daba clases en medicina. Bueno, por ser negro, digamos, no lo discriminaba mucho, y bueno, después hay toda una película que se la recomiendo si no la vieron. Y también estaba Helen Taussig, que era la cardióloga, por eso el nombre digamos, de los tres debería estar incluido en lo que es el shunt subclavio pulmonar. Estos pacientes tienen una volemia fíjense, en este caso, este paciente tenía 3 kilos, más o menos, 90 por 3, 270 mililitros. Menos, o sea, tenía un poquito más que esta botellita de Coca-Cola, ¿sí? Ya en la invasión uno pierde sangre, este paciente encima que fue con invasión dificultosa ya empieza a perder sangre, y cualquier maniobra que haga que el paciente sangre pueda llegar a generar genera una descompensación hemodinámica muy rápida en estos pacientes. Son además pacientes, digamos, los neonatos o los pacientes de menos de 6 meses, menos de un año, son pacientes que dependen mucho de la frecuencia cardíaca en cuanto al gasto cardíaco. Su contracción ventricular depende mucho de la frecuencia cardíaca. Bien, y en este caso, fíjense, tenemos 2 cánulas, generalmente se canula
lo que es vena cava superior y vena cava inferior, y la cánula aórtica para entregar el volumen. Generalmente las bombas consisten de cánulas venosas que sacan la sangre del corazón y después de procesarla, la entregan a través de una cánula aórtica. En este caso se hizo este tipo de canulación, doble cava y canulación aórtica. Como le dije acá, una canulación arterial y 2 venosas. Se hizo priming con sangre en la bomba. Son pacientes que, bueno, a diferencia de los adultos, necesitan, digamos, como tienen tan poco volumen circulante efectivo, volumen sanguíneo, uno al chuparle sangre por las cánulas venosas, ya el simple hecho de sacarle la sangre para después devolvérsela y, digamos, en el circuito, todo el sistema de tubuladuras de espacio muerto terminan generando una hipovolemia en el paciente. Entonces siempre uno tiene que hacer el priming o la inducción de la bomba con sangre en las tubuladuras para que cuando nosotros chupemos sangre de las cánulas venosas ya le estemos metiendo sangre digamos, de donación de otro paciente, heteróloga, por la vía arterial. Si nosotros le sacamos todo con la vía venosa, el paciente entra en paro directamente. Y además se realiza hemofiltrado, es decir, el hemofiltrado es como una suerte de riñón en la bomba de circulación extracorpórea, que no siempre se usa en pacientes generalmente que lo necesitan porque es algo caro, y de esta manera se preserva el volumen del paciente. ¿Sí? Se realiza el hemofiltrado y como les dije, se coloca un IRS que muestra más o menos un valor inicial de 60% de saturación. Bueno, este paciente estaba, digamos, hay como un grado de casi cero obstrucción al tracto de salida, con poco shunt derecha-izquierda, ¿sí? Hacia el otro lado, que es la derecha, que tenemos pacientes que tienen una obstrucción severa del tracto de salida, como este paciente. O sea, piensen en el modelo que yo les había mostrado, donde tenemos una gran resistencia a que el flujo pase a través de la arteria pulmonar. Entonces eso genera que toda esa sangre se vaya sistémico, o sea, se vaya hacia la aorta o hacia el ventrículo izquierdo. Estos pacientes, ¿cómo se nutren o cómo llega la sangre a los pulmones? Llega a través de 2 maneras. O bien por el ductus. El ductus es una comunicación embriológica o fetal que conecta la arteria aorta con la arteria pulmonar. Entonces, el camino sería retorno venoso, llega, se obstruye con el tracto de salida derecho, viaja a través de la aorta, y en ese viajar a través de la aorta hay sangre que se deriva a través del ductus hacia la arteria pulmonar. Y de esa manera las pulmonares tienen algo de flujo. ¿Sí? Este paciente era ductus no dependiente, o sea, su ductus era muy pequeño y casi no le generaba flujo a la arteria pulmonar. Este paciente solo se valía de flujo pulmonar a través de lo que se llaman colaterales aortopulmonares, o sea, son ramitas de la aorta que, digamos, como si se quiere, como de un punto de vista evolutivo, se van desarrollando y van como creciendo hacia la pulmonar para darle flujo, para darle sangre. ¿Sí? Esto era lo que tenía este paciente. Al no tener sangre que circule por los pulmones, cuando tenemos una gran obstrucción, vamos a tener saturaciones bajas. Este paciente tenía saturaciones bajas porque tenía una gran obstrucción. ¿Sí? Es decir, cuanto más obstrucción al tracto de salida yo tenga, menor saturación voy a tener, como en este paciente. ¿Está bien? El paciente tenía 115 de frecuencia, no es que tenía 23, en ese momento 25. ¿Sí? Responderían, o cómo, según el modelo que ya vimos, ¿cómo resucitarían a este enfermo? Bueno, Flor, Chila, ¿están ahí? Cala. ¿Qué harían a este enfermo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Le subimos la FIO? ¿Le dejamos la FIO al 21? ¿Lo ventilamos? ¿Lo dejamos en apnea? ¿Qué hacemos? ¿O es espontánea? No sé. Intervenciones en el quirófano, o sea, esto cuando el paciente está fuera de la bomba, obviamente. Lo que dijimos, más a lo que dijo Franco, es lo que se me ocurre. Por aumentar la poscarga coronar. No, más allá de eso, intervenciones para avanzar, me imagino. No tiene sentido, siquiera. No entiendo muy bien qué objetivo buscamos. El objetivo sería resucitar, digamos, resucitar al enfermo. Esa saturación, digamos, no se condice con un buen delivery de oxígeno. ¿Cómo hacemos para mejorar el delivery de oxígeno de este paciente? O sea, eso no es, este caso, esta situación, digamos, que es pre-bomba, post, digamos, pasar el paciente de camilla antes de entrar en bomba, es incompatible con la vida. Entonces, ¿cómo solucionamos eso, digamos? Recuerden que el paciente estaba intubado ya.
¿A qué FIO estaba, Santi? Ahí estaba FIO al 100. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos el Pero FIO porque estaba entorpeciendo el cuadro, digamos? ¿O qué? pero la FIO no tiene nada que ver porque está yunteando, ¿o no? Bueno, Ahí con- perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí también hay un tema de saturación por la hipoperfusión tisular. Habría que estresar un poco de volumen. Bien. No, lo que. A ver. ¿Y ahí con qué drogas estaba Santi? O sea, que es post-inducción, dijiste, ¿no? Ahí estaba con noradrenalina y a 0,05. No. Me imagino que lo Había mismo. bajado el Entidal un poco también. Y luego bajó después la saturación. Digamos, No, piensen opino que lo el mismo modelo. es aumentar la poscarga. Sí, eso. Lo que más a mano tenemos es aumentar el vasoactivo por el modelo que diste, aumentar la resistencia vascular sistémica y aumentar el flujo pulmonar. Eso sería lo más coherente y lo más a mano que tenemos. Fuera de eso, la verdad que no se me ocurre. Perfecto. Entonces, pensemos de lo que dijo, como lo resolvió Franquito antes en el modelo. Aumentamos la presión vascular. ¿Qué otra manera tenemos de mejorar esta situación, digamos, donde tenemos un shunt derecha-izquierda? Disminuir la resistencia pulmonar. Perfecto. Entonces, fíjense que si nosotros FIO al 100 ya tenemos, que recuerden que por el reflejo de vasoconstricción y la BPH, la FIO al 100 estaría inhibiendo ese mecanismo y tendríamos la resistencia vascular pulmonar más baja según la FIO, que sería FIO al 100. ¿Está bien? Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, si nosotros nos desesperamos y agarramos la bolsa y empezamos a ventilar con la mano desesperados porque está desaturando, Aumentás la la resistencia resistencia. pulmonar, empeorás el shunt y empieza a desaturar más el paciente. ¿Sí? Mm. Una cosa que se puede probar es bajar la PIP, capaz está muy alta la PIP, estaba en 5, quizás se podía bajar y optimizar mejor la PIP, podría estar estar generando una zona de 1 de West con sobredistensión alveolar y podría estar llegando a generar colapso, digamos, vascular alveolar. Eso podría ser. Pero bueno, básicamente se resolvió dando fenilefrina. Fíjense, le dimos fenilefrina, subió la Aumentaste presión la frecuencia también. y se aumentó la frecuencia un poco y terminó mejorando la situación clínica. ¿Está bien? Entonces, aumentando la resistencia vascular sistémica, en este caso con un alfa 1 puro, mejoramos la saturación. O sea, fíjense cómo a partir de un problema respiratorio lo resolvemos desde un punto de vista hemodinámico. O sea, si nos enfocamos solo en lo respiratorio, probablemente hubiésemos entorpecido el cuadro. En este caso, mejoramos la hemodinamia, entendiendo el modelo, el sistema, y terminamos mejorando la saturación. Entonces, este escenario es un escenario donde puede estar baja la saturación, con una presión arterial normal o baja, con un índice cardíaco normal, si es que la presión está normal, pero con aumento de la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, si nosotros empezamos a optimizar la ventilación, aumentar la FIO, sacar el dolor al paciente, ¿sí? Que son todos estímulos para aumentar la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? O aumentarle la resistencia vascular sistémica. Lo contrario, cuando tenemos un aumento de saturación, si nosotros tenemos un paciente que está hipotenso y que tiene un aumento de la saturación, digamos, por demás, imagínense un paciente que está saturando 100, pero que está hipotenso, puede ser que el paciente tenga ya un shunt, digamos, con izquierda-derecha, que no es tan frecuente en estos pacientes, pero puede pasar, con un shunt derecha-izquierda y disminuimos demasiado la resistencia vascular sistémica. ¿Está bien? Perdón, la aumentamos demasiado. ¿Está bien? Estas serían las estrategias al costado, que serían optimizar la ventilación, disminuir la FIO o disminuir la resistencia vascular sistémica. Bueno, básicamente el flujo pulmonar, como les dije, depende o bien del ductus, que está acá la arteria aorta, y todo el flujo va hacia las pulmonares, o a través de colaterales que se van desarrollando hacia la arteria pulmonar, como les mostré en el caso de la TC. ¿Sí? ¿Qué maneras tenemos para aumentar el flujo pulmonar? O bien con prostaglandinas, que es un tratamiento médico, o con las cirugías, como les mostré, y el rol más importante nuestro, una crisis de Fallot, sería como un escenario donde de repente el paciente tenga un hipoflujo pulmonar agudo y nosotros tengamos que tomar alguna intervención. ¿Sí? Entonces, lo más interesante del caso, digamos, es cómo resolver esto. ¿Sí? Fíjense que hay distintos estímulos para generar este cuadro de descompensación hemodinámica o respiratoria. La mayoría de ellos son simpático-miméticos, ¿sí? Son, por ejemplo, dolor o ansiedad del paciente, ponerle la vía
en un lugar que no sea el quirófano, que no esté monitorizado, no es una buena idea. Generalmente o vienen con la vía puesta ya de otro procedimiento o de la sala, o lo ideal sería ponérsela en quirófano con el paciente ya sedado. Se hacen sedaciones con vía oral o en general vía oral, midazolam o ketamina, con el paciente sedado, para no generar ningún estímulo ni ningún potencial desencadenador de crisis. También se puede usar anestésicos inhalatorios, pero ¿cuál es el problema del anestésico inhalatorio en estos pacientes? Lo mismo, pensando en los efectos adversos de los anestésicos inhalatorios y en el modelo que hicimos. Te va a bajar la poscarga. Baja la resistencia vascular sistémica, si lo ponemos en dosis La poscarga. y entonces empieza a aumentar el shunt derecha-izquierda, ¿está bien? Que en parte es el mecanismo por el cual estos pacientes se descompensan. Bien. Después, llanto, defecación o alimentación, digamos, cualquiera de estas situaciones también me puede llegar a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Generalmente hay pacientes que, o sea, uno de los mecanismos que se cree que por el cual se desarrolla todo esto es por contracción del infundíbulo pulmonar. Entonces, por eso muchas veces están indicados los beta-adrenérgicos, como la adrenalina o como la noradrenalina, en las situaciones de crisis, para para aumentar la resistencia vascular sistémica, porque pueden llegar a generar contracción del infundíbulo y generan obstrucción dinámica del tracto de salida, ¿sí? Otro trigger de las crisis de Fallot son la vasodilatación o la disminución de la resistencia vascular sistémica, como dijimos con los inhalatorios, y la hipercapnia, que son probablemente en nuestro escenario productos de la sedación profunda o demasiado severa. Eso va a generar aumento de la resistencia vascular sistémica y, espera que voy a silenciar, aumento de la resistencia vascular pulmonar y o disminución de la resistencia vascular sistémica. Recordemos que estos son contraproducentes en ambos sentidos. ¿Está bien? Bien. Bueno, después, esto no importa, inducción anestésica. Ahora, entonces, para seguir hablando lo mismo, fíjense, tenemos drogas que me pueden reducir la resistencia vascular sistémica, entonces ojo con las inducciones con inhalatorios, especialmente con CO8. Uno puede hacerlo con dosis más bajas en el dial, pero digamos, en grandes cantidades pueden disminuir la resistencia vascular sistémica. Eso aumenta el shunt derecha-izquierda, aumenta la hipoxia, eso aumenta en conjunto la resistencia vascular pulmonar, el aumento de la PVR per se aumenta el shunt derecha-izquierda, y esto en un paciente despierto puede llegar a generar aumento del trabajo respiratorio, que aumenta el retorno venoso y se hace como un círculo vicioso, ¿sí? Y fíjense esto lo que yo le decía con los beta-agonistas acá arriba a la derecha, y la contracción del infundíbulo del ventrículo derecho que genera una obstrucción dinámica del tracto de salida. Entonces, por un lado, tenemos que pensar en disminuir la resistencia vascular pulmonar y, por el otro lado, aumentar de por sí disfunción diastólica del ventrículo derecho. Bueno, este es otro cuadrito, después lo miran, el de arriba. Básicamente, las conductas que tenemos que tomar son aumentar la FiO2, dosis altas de fenilefrina, generalmente las dosis estándares son de 1 gamma kilo, acá son 5 a 10 gamma kilo. Algún tipo de compresión abdominal o aórtica, uno con eso puede aumentar la resistencia vascular sistémica y disminuir el shunt derecha-izquierda. En algunos casos puede dar esmolol en altas dosis, fíjense que son dosis bastante considerables para hacer en una crisis. Todo esto para disminuir la contracción del infundíbulo pulmonar y teniendo la acidosis como un desencadenante del aumento de la resistencia vascular pulmonar, uno puede llegar a dar bicarbonato como para contrapaliar ese aumento de la PVR por la acidosis, ¿sí? Y terapia de fluidos, que bueno, eso es un I que siempre está puesto, digamos, obviamente es la sobrecarga de fluidos no le va a hacer bien al paciente, pero tampoco la hipovolemia le va a hacer bien, entonces bueno, un balance de fluidos adecuados para que no tenga hipovolemia y eso no le disminuya las presiones vasculares. Entonces, como les dije, una detección precoz de la crisis de Fallot con un paciente intubado sería ver una disminución del end-tidal y luego una desaturación en el paciente. Estas drogas, acá yo les dejé un cuadro de cómo afecta cada droga o alguno de los sobre la PVR y sobre la resistencia vascular sistémica y sobre la contractilidad. Fíjense la ketamina, que es muy interesante, porque la ketamina puede o bien no modificar la contractilidad o disminuirla en pacientes que están deplesionados de catecolaminas, y casi no tener un efecto sobre la resistencia vascular pulmonar y aumentar la resistencia vascular sistémica. Es una droga que es interesante para estos pacientes
así como también es interesante el fentanilo, que no tiene mucha, digamos, no tiene mucha repercusión hemodinámica. Claramente el propofol hay que usarlo con cuidado porque puede disminuir la resistencia vascular sistémica, la adrenalina aumenta la contractilidad, aumenta la contracción del infundíbulo, aumenta la obstrucción, aumenta el shunt derecha-izquierda, lo mismo con la nora. Lo mismo puede llegar a pasar con la milrinona, por más que disminuya la presión, la resistencia vascular pulmonar. El calcio también aumenta la contractilidad. Como les dije, el sevoflurane quizás es el más seguro en estos pacientes, a diferencia del isoflurane u otros anestésicos. Y después, bueno, la PIP, que ya sabemos que puede dar tanto aumento como disminución de la resistencia vascular pulmonar según en qué grado, o cómo la titulemos, ¿sí? Si estamos de la CRF hacia la derecha o de la CRF hacia la izquierda en el grafiquito de resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿qué tipo de cirugías podemos tener para estos pacientes? Son la paliativa, que es la que nosotros hicimos en este caso, que es un shunt sistémico pulmonar. En otro caso se pueden hacer dilatar el ductus, o sea, aumentar el flujo por el ductus con un stent, o dilatar el tracto de salida del BDE a través del intervencionismo para que aumente el flujo pulmonar, o hacer directamente una cirugía correctiva, ¿sí? Que es lo que se hace es que se corrige la 6B con un parche y se resecciona parte del músculo del tracto de salida. Esta es la que nosotros decimos, acá esta es la cirugía correctiva, donde se hace un parche en la 6B y se ensancha el tracto de salida, y se puede, digamos, se reseca parte del tejido. Esto lo van a leer como cirugía transanular del faloto. Bueno, entonces salida de bomba dificultosa con milrinona 0,75 gamma kilo minuto y adrenalina 1 gamma kilo minuto con bolos de fluidos y reanimación con glóbulos rojos, a medida que el paciente se le iba sacando volumen de la bomba, se iba cada vez deteriorando más y se hizo totalmente intolerante a la salida de la bomba y falleció. Esta es una foto de cómo quedaron, fíjense, los pulmones están totalmente ingurgitados, llenos de sangre. Todas estas colaterales que yo les comentaba del paciente, se ve que de alguna manera erosionaron los bronquios o terminaron dando algún tipo de sangrado intraparenquimatoso y terminaron como congestionando todos los pulmones y al final tenían tanto líquido que probablemente la ventilación fue subóptima, seguramente estaban con tanto líquido que la resistencia vascular pulmonar era altísima, ¿sí? Y el corazón estaba como salido hacia afuera. Eso es un signo de mal pronóstico, como que todo se ventra hacia afuera, porque no tiene lugar y es como que se inflaba todo en cada ciclo. Bueno, hasta acá el paciente que tuvimos. ¿Alguna duda con esto? Ahora lo que vamos a hacer es dar un caso clínico para no cardíaca. En este caso es un paciente de 6 años. Se hace un ecocardiograma previo que demuestra un insufonder cuando tengo un paciente que viene a quirófano con este cuadro, ¿sí? ¿Qué conductas? El tema tenemos que tomar en cuenta son previa. En este caso que yo les planteo, un defecto residual, pero si el paciente no tiene ninguna repercusión o ningún defecto residual, no sería necesario, si pasaron más de 6 meses desde el procedimiento, no sería necesario hacerle una profilaxis contra endocarditis, digamos. En este caso es debatible, uno podría hacerle la profilaxis contra la endocarditis, aunque la insuficiencia pulmonar es una complicación muy frecuente en estos pacientes de Fallot, es casi, con las técnicas de reparación transanular, es muy esperable que el paciente, a los 20, 30 años tenga insuficiencia pulmonar, porque es parte del proceso, a partir de la reparación quirúrgica. Bueno, entonces, estas son las dos características que uno tiene que leer en la historia clínica si uno busca, los antecedentes. Si tiene un parche transanular de la válvula pulmonar, es probable que haya sido una cirugía bastante anticotomía, probablemente el paciente pueda tener un grado de falla del BD posterior, y entonces sería importante, analizar la función del BD que tenga el paciente. Lo mismo con las anomalías coronarias. Yo les dije que las correcciones pueden dar obstrucciones de la DA, o si es que estos pacientes tenían anomalía coronaria, entonces analizar si el paciente no tiene alguna alteración de la motilidad. Entonces, para resumir, y ya terminamos, lesiones residuales que los pacientes puedan llegar a tener de adultos son CIB, CIA, que esto no debería estar porque el paciente debería estar ya con el Fallot corregido, pero puede presentarse. Insuficiencia pulmonar, esto es lo más frecuente.
Disfunción del BD también lo más frecuente, ¿sí? Que se presenten o bien por un mecanismo de compensación contra la insuficiencia pulmonar, ¿sí? Que se termina fallando el BD, o por la gran ventriculotomía que tiene el paciente. Y después, bueno, puede también desarrollar más raro estenosis pulmonar, y es muy frecuente también que tengan arritmias, ya que la ventriculotomía per se le aumenta el riesgo de arritmias, por ejemplo, bloqueo de rama derecha, o por, digamos, como se trabaja sobre el septum, con el parche de la CIB, puede llegar a generar algún grado de alteración en el haz de His o en el haz de conducción. ¿Sí? Después, alteración en la motilidad si el paciente tenía alguna anomalía coronaria. Este es un caso, hay pocos casos descritos de Fallot en adultos, no hay tantos, pero bueno, acá les presento un caso, por ejemplo, que se operaba de una cirugía no cardíaca, que se resuelve con una anestesia requerida. La realidad es que no tiene un manejo específico estos pacientes, no es que hay unas guías que hablen de esto, sino que uno tiene que pensar qué complicación tuvo el paciente a partir de la cirugía, como les dije, falla el BD, insuficiencia pulmonar, por ejemplo, y en base a eso tomar una conducta anestésica. Esto es un cuadrito de cómo evaluamos la insuficiencia pulmonar por ecocardiograma. Este es el bonus track. Es muy simple, digamos, o bien con un transtorácico, buscamos el eje corto de los grandes vasos con la bifurcación de la arteria pulmonar y ponemos el color y ya se ve a simple vista que el paciente va a tener insuficiencia pulmonar, o con un ET a través de un eje corto de aorta ascendente, medio esofágico o esofágico superior, uno ya puede ver a 0 grados que hay insuficiencia pulmonar. Estos son algunos cálculos que podemos hacer con el Doppler continuo, y después lo que se puede hacer es estimar a través de la insuficiencia pulmonar la presión diastólica en la arteria pulmonar, digamos, sin tener un swam. Si el paciente tiene algún grado de insuficiencia pulmonar, esto en cualquier paciente, lo hago tipo bonus track a esto, no solo en el Fallot, sino que siempre que uno tenga un paciente que tenga insuficiencia pulmonar, uno a través de un cálculo, que es este que les presento acá abajo, que es 4 por la velocidad telediastólica de la insuficiencia pulmonar, más la presión en la aurícula derecha, uno puede estimar la presión diastólica de la arteria pulmonar. Esto es algo anecdótico que a través del Doppler continuo. Bueno, ¿dudas? Santi, Dime. muy bueno, Santi. Gracias. Yo tengo dudas sobre, dijiste que hacían a estos pacientes un priming, ¿no? Y que en este paciente, ¿cuánto estimaron que era la volemia, digamos, del paciente inicial? Y con cuánto estimaron que era la salida, porque dijiste que había un priming de 470 más o menos, ¿no? A estos pacientes, digamos, ¿Qué? justo yo tenía el grafiquito de la bomba, pero bueno, imagínense, bueno, creo que todos han visto alguna vez una bomba que tiene bastantes tubuladuras y bastantes conexiones. Todo eso genera, es como las tubuladuras de la máquina de anestesia, terminan generando como un punto de espacio muerto, y eso, digamos, tiene que ser rellenado sí o sí para que el paciente no sufra de una hipovolemia cuando nosotros le saquemos volumen al paciente. Digamos, este paciente más o menos tenía un volumen estimado de 250 mililitros, que es la Coca-Cola de restaurante de vidrio que les mostré. Y el priming se hizo con casi el doble de la volemia. O sea, Eso me llamaba la atención, claro, que se hizo con el doble de lo que estimabas, más o menos de 90, ¿no? Por kilo, y dijiste que tenía como 3. Exacto. No significa que eso va a ir al paciente sí o sí, eso queda en las tubuladuras, o sea, es todo lo que está en el espacio de la bomba, digamos. Después, Claro. después el perfusionista maneja el gasto cardíaco del paciente con la cánula arterial y envía lo que él quiere, digamos, pero en el reservorio y en las tubuladuras, incluido el paciente, digamos, estaba todo ese volumen de su volumen inicial de 250 más el priming de 470. Mientras tanto, encima, el paciente orinaba, o sea que perdía líquido por su cuenta, por una sonda vesical, y además estaba el hemofiltro de la bomba, que funciona como otro riñón, pero de la bomba. Entonces va perdiendo también volumen por ahí, por varios sitios. O sea, tanto por las pérdidas insensibles, que no las sabemos, no las calculamos, por la diuresis, y además por el filtro. Bueno, genial, eso no entendía. Después... no, tengo otra duda más. Yo tengo una pregunta. También. ¿Cuánta sangre le pasaron al paciente en total? ¿Cuántos mililitros?
Y fueron alrededor de 30, 40 mililitros. Pasa que el paciente, Ok, ok. pasa que el paciente seguía sangrando. O sea, otra cosa interesante del caso fue que el paciente estaba con un sangrado activo durante la cirugía con bomba de circulación extracorpórea heparinizado. Y a la vez, el paciente no se bancaba estar fuera de la bomba de circulación extracorpórea. Entonces se planteaba el dilema de, digamos, de qué hacemos, lo sacamos de la bomba, lo protaminizamos, o sea, se lleva a un estado coagulatorio normal para ver si deja de sangrar, pero a la vez, digamos, el paciente no se bancaba esa salida de bomba. Entonces, bueno, terminó todo, igual ya estaba muy crítico el paciente en la realidad y quirúrgicamente estaba muy deteriorado. Nunca salió de bomba entonces, Santi. No, no, o sea, se fue, digamos, se fue disminuyendo cada vez más los flujos, a ver si el paciente disparaba, pero no, quedó, digamos, terminó falleciendo. Santi, cuando lo recibieron, le hacen el bolo de Feni, dijiste, Mm. ahí hay un aumento de frecuencia de un monitor al otro. ¿Eso es buscado? ¿No es buscado? ¿Es por la Feni? ¿No es por la Feni? No, eso fue en un momento que, o sea, probablemente no haya sido por la FENI, porque la FENI daría una respuesta Claro. O bien de disminución de la frecuencia cardíaca o mantenerla igual. ¿Sí? Pero básicamente eso no fue tan textual como yo se los dije. En realidad era una manera de que ustedes lo piensen, pero digamos, pasa así, porque justo no era esa foto, no quería tampoco estar inventando tantos datos, pero digamos, pasa tal cual les dije, o sea que baja la saturación, baja ¿cómo se llama? La presión arterial, y uno le hace FENI y generalmente sube la presión y sube la saturación. En este caso no fue tan así, digamos, no fue tan real como les mostré en la foto, pero para que les quede el concepto. Sí. Esto de la Santi, total ignorancia. Dale, dale, sí, decí vos. no, bueno, igual lo que nos mostraste de ese paciente fue post-inducción con Fenta nada más, y becuronio, claro. Sí, tenía Fenta y becuronio, nada más. Ajá. Pero como les dije, era más afines. Nada de sebo, ¿y ketamina le hicieron antes o no? Eso no lo pusiste. No, no, eso no lo hicimos porque ya estaba intubado. El problema de estos pacientes, Ya venía intubado, cierto. eh, O sea, que casi lo recibieron así, ¿me decís? ya estaba ya intubado, y ahí lo relajamos y le hicimos una analgesia. O sea, Y fue eso, o sea, fue post-Fenta entonces. claro, perfectamente esa crisis se puede sacar, por ejemplo, por dolor. Quizás vos recibís al paciente intubado y Claro. no le haces no está en un buen plano anestésico y se te dispara, digamos, esa contracción infundibular y se te dispara toda la crisis. ¿Y O de UTI con cuánto lo pasar recibieron? O sea, ¿cómo lo mantenían en UTI con FIO al 100? ¿Cómo? ¿Y en UTI cómo lo mantenían en UTI con FIO al 100? ¿Con cuánto de saturación o cómo estaba? No tengo los ¿Cómo lo registros. recibieron? ¿Y cómo lo recibieron ustedes? Nosotros lo recibimos o sea, más o menos la primera saturación fue de 75, Ah, ajá. confío al 100. Pero bueno, eso no es que, digamos, eso va a depender mucho de la relación QP-QS, o sea, de cuánto flujo pulmonar tengas respecto del flujo sistémico. Si vos tenés, digamos, tener 100% de saturación en estos pacientes tampoco es que es Claro. tan bueno en algún punto. O sea, de un punto de vista experimental, como yo le mostré en el modelo. Sí, perfecto. Sí, significa que tenés mucho QP, entonces que tenés una relación QP-QS muy alta. Y entonces tendrías poco flujo sistémico, digamos. Si va todo al pulmón y todo sigue recirculando por el pulmón, nunca va hacia sistémico, ¿entienden? Sí, sí. Dale, Santi, vos querías preguntarlo. Yo te quería preguntar, en este caso, que en todos los pacientes que son tan chiquitos, se tiene que hacer el priming de la bomba. Sí, o sea, cuando son, qué sé yo, a ver, no tengo el dato yo específicamente, pero generalmente menos de 5 años se intenta que sea digamos, sí, ¿cómo se llama? O sea, no tengo el dato crudo y no hay una guía tampoco, sino que es más tener mucha casuística para que alguien te pueda decir, che, mira, es este el Claro. límite. Porque, ojo, no es que hay un dato específico que te lo marque. Así que no te lo podría decir yo. Pero al menos de los casos que vi yo, más o menos
menos de 5 años, menos de 4 años, o sea, un paciente de menos de 10 kilos, sí o sí tiene que tener de 20, me imagino también, de priming. Es que me llama la atención porque es un montón de volumen, son varias volemias del paciente y eso lo va a ir circulando, o sea, es como estar transfundiéndolo masivamente. No, pero es lo que yo le explicaba a Meli, ese priming que vos le haces está en las tubuladuras, no está en el paciente en sí. ¿Entendés? ¿Nunca llega al paciente eso? Termina llegando, pero no todo el volumen. Pero no tanto, claro. Eso lo calcula Yo había el puesto. perfusionista, sí, no tanto. No, yo lo digo porque pensaba que no van a tener trali seguro. Si en algún momento le va a llegar todo el componente. Sí, pero hay una memoria, un sistema, que- hay una máquina, o sea, hay una bomba de circulación extracorpórea que funciona de una manera controlada y entrega un volumen, digamos, un volumen minuto que uno le elige. No es que se entrega todo el volumen de uno, ¿entendés? Claro. Sí. Yo lo que entiendo es que no hay transfusiones, digamos, que ese 470 es lo que va dentro de la bomba y a medida que va saliendo repone, o sea, sería un flujo neto de cero. Pero es un circuito, o sea, se va a mezclar la sangre del paciente con la sangre que está dentro del Pero circuito de la también bomba. Es seguro. lógica. Eso seguro, obvio. Por eso se modiluyen Claro. los pacientes. O sea, además el priming no es solo con sangre, sino que además es con cristaloides, Sí. Claro. con albúmina. O sea, obviamente se termina diluyendo, se termina mezclando la sangre, ¿sí? Pero no es que toda esa sangre, no es que el paciente tiene 400, o sea, tiene el doble de gasto cardíaco de repente. No, eso lo entiendo. Yo simplemente digo, estos pacientes después no tienen una cantidad de efectos adversos relacionados a la transfusión interesante. Simplemente eso me preguntaba, No. desde la ignorancia total, porque no tengo idea. Y la verdad que seguramente que sí, o sea, digamos, siempre mejor no recibir transfusión que recibirla. Pero bueno, es parte de las complicaciones per se que tiene una cirugía cardíaca pediátrica. Ah, perfecto, listo. Ahí me cierro. Gracias, Santi. Mismo es la complicación que puede tener un adulto, si no sé, si ya con un hematocrito de 25 o casi, o no sé, menor a 30 quizás, en un adulto, no sé, dependiendo de los protocolos de cada institución, me imagino, dependiendo de, no sé, el anestesiólogo de turno o el perfusionista de turno, si cree que con la bomba se va a hemodiluir mucho, también ponerle sangre ya de entrada al priming. Porque ya la bomba de por sí, digamos, con la inducción de la bomba, te genera hemodilución. Si vos no contrarrestás eso con sangre en algún momento, el paciente se va a ir de, no sé, de 30 a 20 de hematocrito, por ejemplo. Santi, ¿con cuánto es vos que ya hiciste pediátricos y con cuánto es lo ideal salir de bomba de hematocrito? Y otra cosa sobre el bicarbonato, sí, o sea, a partir de cuánto igual uso bicarbonato, si es igual o no que en adultos, si ustedes usaron. En este caso se usó en algún momento se usa creo que más frecuente que en el adulto, por lo que vi. Pero bueno, no vi que haya, o sea, no hay un valor de corte por el cual uno diga, o al menos no lo leí, que haya un valor de corte. Bueno. Y el hematocrito también, según el paciente, me imagino, no hemostasia. Después les paso, voy a buscar a ver si hay un valor así específico. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Y bueno, después todas las dudas, no sé, digamos, todo esto hace nutrir todo lo que es lo pediátrico, ¿no? Las dudas pediátricas generales, o sea que esto pasa, eso es un caso complejo en realidad, pero las bases son las mismas que, digamos, cualquier anestesia pediátrica, me parece. Así que, de última, después, cualquier duda que tengan sobre esto, le pueden preguntar, no sé, a Ale, a Carlita, a cualquiera acá de pediatría, que seguramente lo sabe, Sole García Rossi, más allá de que es un caso de congénitos, digamos. Muy bueno, Santi. Sí, seguro. Leyendo ahora todo lo que es pediatría nos va a generar 1000 dudas seguro sobre el caso. Es muy complejo, bastante bueno. Muy bueno, súper claro además, la verdad. Gracias. Muy bueno, Santi. Bueno, ¿cortamos acá o alguna duda más? ¿Se cortó? Bueno, Listo. Bueno, Gracias, Santi. nos vemos. Gracias. chao. Hasta luego.